Bien, seguimos en el aire de la radio Vinilo 89.1, momento de la licenciada Alejandra Linardi en su columna habitual. ¿Cómo va, Ale? Bienvenida. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, muy bien, muy bien. Así me gusta, que esté todo bien, en condiciones. Sí. Bueno, lindo tema para charlar hoy, Ale. Vamos a hablar un poquito de adicciones. Bien. Sí, puse el título Adicciones porque vamos a hablar de las diferentes adicciones. Bien. Porque cuando uno hablamos de adicción, nos suena a drogadicción, ¿sí? Que tiene que ver con una adicción a una o varias drogas. La idea era hablar de adicciones en general porque hay algunas que son como desconocidas, ¿sí? Bien. O no se ven por ahí como adicciones. Sería ese el punto. Primero hay que entender estos dos grupos, grandes grupos de adicciones que son una a las sustancias que todos tenemos acceso al conocimiento, ¿no? La cocaína, la heroína, la marihuana. Y otras son las adicciones conductuales, que pueden ser al trabajo, bueno, a internet, a las redes, al celular, al sexo, al juego, a las relaciones con otros seres humanos, por ejemplo, la adicción a estar apegado a una otra persona, la adicción a pelearse, ¿no? Hay un montón de cuestiones donde uno no lo ve como una adicción, pero es una compulsión a repetir lo mismo porque da cierto placer. Vamos a dejarlo entre paréntesis y después lo voy a explicar el tema del placer y la adicción. Una adicción en definitiva es muy discutido si es una enfermedad o no, porque en realidad también no tiene cura, ¿sí? Hay personas que dicen que sí es una enfermedad, depende del profesional que lo aborde. Hay personas que dicen que es un trastorno mental y a la que adhiero yo es que es una multicausalidad, ¿sí? Tiene un aspecto biológico, un aspecto psicológico y un aspecto del contexto social, ¿sí? Entonces, si uno ha estado en contacto con una persona, por ejemplo, drogadependiente, sabe lo difícil que es el tratamiento de estas cuestiones. O sea, no sirve que sea abordado por un solo profesional porque tiene muchas aristas y son de muy difícil resolución. Un ejemplo claro que todos conocemos es el ejemplo de Maradona, ¿no? Que terminó teniendo no sé cuántos profesionales y yendo millones de centros, y después los profesionales fueron cuestionados por su accionar, si estaba bien, si estaba mal, si él hacía lo que quería, pero en realidad hay un enfoque que si es segmentado, es decir, se lo ve solo desde lo biológico y se le da una medicación, o se lo ve solo desde lo psicológico y se desatiende el contexto, ¿sí? Porque en el adicto el problema es el contexto también, ¿sí? El famoso dime con quién andas y te diré quién eres. Y en personas que tienen cierta vulnerabilidad psíquica, no es adicto quien quiere, sino quien puede. Uno puede estar en un ambiente, por ejemplo, de la noche, donde hay algunas cuestiones con la droga y el alcohol, y sin embargo no tener ninguna adicción, ¿sí? Tenés que tener una estructura adictiva, es decir, algunas variables psicológicas que te llevan a una posibilidad de ser adicto. Cuando un sujeto se adicta a algo, probablemente tiene también otras adicciones que son de menor medida, ¿sí? Cuando hablaba de las adicciones, que te decía de las conductuales, son muy comunes, por ejemplo, las del juego, y son tomadas a veces como algo inocente o recreativo. Bien, es decir, sin ir al extremo que una persona pierda una casa por jugar, es muy común que la persona vaya a distraerse yendo a un bingo, ¿sí? Pero si no lo hace, es un tema, necesita ir al bingo. Con respecto a las adicciones de sustancias, además podemos incluir obviamente el alcohol, la nicotina, y vamos a poner ahí la comida, ¿sí? Porque en realidad la adicción a la comida puede ser por comer o a la adicción a no comer, tanto en la anorexia, que es estas personas que dejan de comer y tienen como una adicción, es como medio raro, ¿no? A no comer, y la persona bulímica que se da atracones y tiene la adicción a comer, ¿sí? Pero en el fondo lo que nos interesa es esta estructura, este trastorno mental que nos lleva a como usos y abusos de algo. Por eso lo divido en sustancias y en conductas, ¿sí? Cualquiera de las dos puede llegar a ser una adicción. Con respecto a esto, el trastorno mental se caracteriza por ser crónico. Se llama recidivas, es una palabra un poco difícil, pero tiene que ver con que hay momentos donde uno
hace uso de esa adicción y por momentos puede bajar la intensidad o suprimirla. De hecho, hay personas que han tenido adicciones, por ejemplo, fumar, y las ha dejado de hacer y no fuma más, ¿sí? Hay una tendencia a pensar que el cuerpo te lo pide, entonces se mete lo biológico, ¿no? Como diciendo, bueno, si una persona se drogó mucho, se tiene que seguir drogando de vez en cuando porque el cuerpo está acostumbrado. Claro. Bueno, no, a ver, no se crean neuronas que son receptivas de esto. En realidad, toda adicción puede llegar, vamos a llamarla, no a curarse, sino a recuperarse. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que es una enfermedad, es algo que siempre está latente y la podemos volver a desarrollar. Entonces, el que es adicto tiene una tendencia hacia la adicción y tiene que cuidarse de eso. El problema de las personas que sufren algún tipo de adicción es que les falla justo el autocuidado. Entonces, es muy difícil a veces caer en esto de decir, cuídate, no lo hagas porque te hace mal, porque justamente lo que falla es el autocuidado, ¿sí? Hay una diferencia fundamental, porque hay personas que están escuchando y decir, bueno, pero alguna vez me fumé un cigarrillo de marihuana, entonces ya soy adicto, ¿no? Hay 3 categorías para poder llegar al diagnóstico de adicción. Uno puede hacer uso de una droga o de una conducta, ¿sí? Y que lo haga por fines, por ejemplo, recreativos, o un fin de semana, con amigos que suelen hacerlo, y esto no te implique como una modificación de tu vida. Por ejemplo, tomás alcohol los sábados a la noche. En una cena, una pareja se puede tomar, no sé, no quiero decir cantidad porque yo no tomo, pero vamos a suponer una botella de un buen vino, un uso de una sustancia que no sería preocupante. El problema es cuando ya vamos a otro grado que tiene que ver con el abuso. Un abuso es una situación que ya se torna repetitiva y requiere de más dosis. Ya no nos alcanza la botella de alcohol, necesitamos 2, ¿sí? Y si no lo hacemos un sábado nos ponemos mal, ¿sí? Y si que tenemos que manejar, igual como tenemos esa adicción a tomar la botella de alcohol, tomamos la botella de alcohol y manejamos, ¿no? Entonces el abuso ya tiene una llamada de atención que es donde hay que buscar ayuda, ¿sí? Por ejemplo, si una persona toma de vez en cuando, no va a ir a buscar ayuda por un tratamiento de adicción. Cuando ya está tirando al lado del abuso, bueno, alerta roja y hay que empezar a ver qué pasa. E incluso las personas se pueden relacionar con personas que hacen lo mismo, se separan de las antiguas personas donde no se hacía esta cuestión. Y luego del uso, que pasamos al abuso, pasamos a la dependencia, que esa sí sería como la patología que nos trae acá, ¿no? Que es ya los intentos de suprimir esa acción o esa adicción son nulos, no hay forma. Deteriorás tu vida, por ejemplo, si tomaste mucho alcohol, no te podés levantar a la mañana para ir a trabajar. Las personas que te quieren se empiezan a alejar y a vos no te importa, porque en realidad tu problema es que ya estás pensando, es un término en inglés, se llama craving, que es el deseo constante de, ¿sí? Estás pensando todo el tiempo, bueno, ahora salgo a trabajar y voy a ir a tomar, o me tomo un recreo y voy a fumar afuera, voy a fumar porque no aguanto. Las personas que viajan en avión lo sufren mucho esto, ¿no? Porque no pueden fumar y se sienten como inquietas y hay un malestar. En realidad acá vamos a aclarar algo. En la adicción no se busca el placer. Uno cree que el adicto de cualquier situación o de cualquier droga busca el placer. Lo que evita es el displacer. Porque en realidad, para que aparezca la adicción, vos tenés que haber tenido una complicación que te lleve a una angustia, puede ser una angustia existencial, inseguridad, problemas en tus relaciones primarias con tus padres, situaciones de abandono, inmadurez. Entonces, para salir de esa angustia, vos te drogás. De hecho, Freud, que es el padre del psicoanálisis, decía que la droga funcionaba como un quitapenas, que es un término bastante conocido, ¿no? Como que es sacar la pena de algo. La droga no te lleva al placer, te saca el displacer por un momento. Eso es lo que genera la adicción. Cuando uno dice vulgarmente, una persona toma, se dice, me voy a ahogar las penas, claro, ¿no? Sí, estas cosas de aguantar la angustia, pero haciendo que te lleva a una adicción, ¿sí? Otra adicción muy común es
la adicción, esto que se llama el apego, ¿no? El apego ansioso, las personas que necesitan estar con parejas o mucho tiempo junto con alguien, porque si no se sienten muy mal. Como la compañía de otros cercano es como una adicción, ¿sí? Pasa con el sexo también, pasa con la pornografía. Pasa mucho con el trabajo, que es algo que está como bien visto, el trabajo, trabajar mucho, estar cansado, pero las personas que dejan de hacerlo, decir, bueno, tomate un día y descansá, se sienten mal, ¿sí? Porque el trabajo tal vez te está tapando un displacer, y estar ocupado te genera un placer, pero también te genera una adicción. O sea, vamos a dejar este mensaje, la adicción nunca es un buen camino, ¿sí? Siempre te va a dar complicaciones, más que nada a nivel las relaciones más próximas, ¿no? Porque las personas que están cerca de un adicto sufren más a veces que el adicto, ¿sí? Porque ven esta situación y nada puede hacer. ¿Qué puede hacer un psicólogo con esto? En realidad, si son conductuales, ahí sí se puede trabajar solo en una terapia. Si son de adicción a las drogas, se requiere un tratamiento interdisciplinario, ¿sí? Debería haber un médico, debería haber un psiquiatra, debería haber un trabajador social, un profesor de educación física, o sea, todo un equipo. De hecho existen estas granjas, ¿no? Un equipo que aborde desde todos los lados y sobre todo que se vea el aspecto social. En las adicciones, lo que se llama vulgarmente las juntas, se deben como correr, es decir, terminar esa situación y volver a los vínculos anteriores, porque a veces la presión social hace que en una persona que ya tiene una predisposición o una vulnerabilidad genere una adicción, ¿sí? Entonces, las juntas, las malas juntas, las personas que tienen, amigos que se drogan y que instan a drogarse o a tomar, no ayuda en ese punto, ¿sí? Hay una cuestión ahí como complicada, a rever más que nada cuando hay adolescentes y los padres le piden por favor que no se droguen, ¿no? O que no busquen. El tema del alcohol y de la adolescencia es todo un tema, porque lo hablábamos la otra vez, es una moda. Lo que pasa que muchos usan y otros abusan, y en el camino los que son más débiles generan dependencia. Y ahí hay un gran problema con la dependencia, porque una vez que se instala una adicción, el sujeto termina sufriendo, porque necesita de algo para tener placer. No lo puede tener por sus propios medios. Bien. Ale, ¿y las adicciones también responden a lo que son los patrones por ahí hereditarios? Por ahí yo en casa, mi familia son todos fumadores y yo también voy a entrar en ese círculo, digamos, de fumadores, o no tiene... No, en realidad uno lo que copia ahí son patrones de conducta. Ajá. No es tanto por lo hereditario, sino por la imitación por identificación. Por ejemplo, yo veía fumar y me parecía una escena, qué sé yo, donde mi papá estaba tranquilo y fumaba, entonces yo hago lo mismo para identificarme con esa persona. Pero en realidad muchos hijos de fumadores no fuman por todo lo contrario, ¿no? Porque esa situación, en realidad no hay ninguna cuestión genética, ¿sí?, donde las adicciones se transmitan de generación en generación. Sí, imitación de patrones, ¿sí? Bien. En realidad, de padres que han sido adictos, hay muchos hijos que si no tienen un tratamiento adecuado, repiten ese patrón de conducta, ¿sí? En general, las grandes adicciones, vamos a volver al ejemplo de Maradona, están acompañadas de muchos trastornos psicológicos, ¿sí? Hay muchas falencias en la crianza, en la construcción de la autoestima, hay un yo débil, ¿no? Hay un aspecto psicológico complicado que le da entrada a todas estas conductas adictivas. Y como son cosas que no se armaron bien en su momento, son tratamientos difíciles y a veces poco exitosos, porque no va la voluntad del sujeto, ¿sí? La adicción pasa un poco por la voluntad, pero pasa un poco por qué estructura traes, ¿sí? Qué estructura psicológica traes. Y cuanto vos mejor estés en tu vida, mejor armado, con un psiquismo, una mente un poco más armada, no te va a dar, es como si tenés las defensas altas. Es vivir en situaciones riesgosas, pero no le va a dar entrada a tu cabeza.
Bien. Otra cuestión que tiene que ver con el tema de adicciones. Bueno, hoy todos somos un poco adictos al celular, ¿no? A las redes sociales, sobre todo. Es un tema ese. Es un sí, tema, al ¿no? celular, porque más que nada las redes sociales y al celular, porque uno ve con mucha gente grande que el celular es como la única compañía, ¿no? Hay gente que dice, mi abuela está todo el día con el celular, ¿no? A veces no es las redes sociales, sino el uso del celular. Donde creo que, no sé, el otro día vi una investigación, lo abrimos para verlo no sé cuántas veces por día, ¿sí? Hay personas, fíjense, que no requieren, salvo que sea por tu trabajo, ¿no? Que no requieren tanto de ese uso. Y hay personas que de por sí tienen una estructura más adictiva y realmente es muy complicado. Si vos vas a tomar un café con alguien, está todo el tiempo usando el celular, te genera una cuestión relacional complicado, porque vos estás tratando de charlar con alguien que está todo el tiempo con el celular. Y no tienen, si ustedes se fijan en esas personas que son realmente muy adictas al celular, no es con un objetivo, es solo para abrir y mirar. No es que vos recibís un mensaje y estabas esperando un mensaje, es a ver si hay algo, ¿sí? Como la ansiedad que parece que se libera cuando miras el celular, pero en realidad la retroalimentás mirando el celular. Cuanto más tiempo estás con el celular, más ansiedad te da el celular, ¿sí? Y la adicción a Internet es muy fácil porque también es algo bueno, ¿no? Uno busca a veces, por ejemplo, los chicos que estudian miran mucho Internet, las redes, buscan conocimientos y está muy bien. Entonces te entra por el lado de lo saludable, pero si vos tenés una estructura adictiva, probablemente luego lo necesites para todo, ¿sí? Y ahí todo lo que es totalitarismo, ahí va a generar una adicción. Y además, si no lo haces, te produce angustia y te produce vacío. Ahí está el problema de la adicción, ¿sí? Donde necesitas hacerlo porque si no te aumenta un displacer que genera mucha complicación, ¿no? Porque estamos angustiados, ansiosos o nos podemos deprimir también. Bien, bueno, interesantísimo lo que nos cuenta la licenciada Alejandra Linardi. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Contacto, todo. Pasamos. Hablando de adicciones. Hablando de adicciones, claro. En Instagram, Alejandra_Linardi. En Facebook, alejandralinardi.psicoanalista. Perfecto. ¿Estás en YouTube también? En YouTube, sí, Alejandra Linardi 4305. Bien, también en Sebastián Pagliarino en la cuenta de YouTube. Vamos subiendo también sí. Lo que compartimos aquí en la radio, así que se pueden sumar por ahí también. Bueno, Ale, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Alejandra Linardi con nosotros, licenciada en Psicología, matrícula 45.849. Venga con nosotros. Escuche las voces de la radio. Escuche vinilo. Estamos en el 89.1. 89.1. En Mar del Plata, escuche radio. Radio Vinilo.